Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. En el episodio de hoy vamos a hablar de la ciencia empírica, ¿no? Y la cuestión de la fe. Lo primero que tenemos que hablar es entender que la ciencia es el resultado de experimentaciones, de búsquedas, de pensamientos, de desarrollo de la mente humana y de la historia también, muchas veces. Entonces hay parte de las ciencias eh, que tienen que ver con distintas áreas o, o tipo de procedimientos para desarrollo que tienen que ver con ciencias prácticas, que son las que son experimentales, y las ciencias que este, tienen una capacidad de análisis más bien del tipo del tipo filosófico, del tipo eh, hasta histórico, de cómo fue evolucionando todo esto. Y los métodos de investigación son diferentes, son diferentes. Cuando yo hablo a veces de ciencias prácticas, estoy hablando de ciencias experimentales, donde las experiencias tienen un cierto protocolo, una cierta forma de investigación. Se habla en varias partes del mundo de encontrar este, los elementos necesarios para generar conocimientos nuevos, y eso habla de la química, la bioquímica, la física cuántica, obviamente la física einsteiniana. Vamos hablando de estructuras matemáticas que se van expresando a través de procedimientos estadísticos que permiten evaluar los resultados que se van tomando en distintos eh, eh, em, valores, elementos o este, conductas que se van encontrando en cada proceso que se va haciendo. Y entonces se dice estadísticamente, bueno, esto se considera que está dentro de algo que se llama, bueno, no vamos a entrar en eso hoy, pero una curva de Gauss matemática. Entonces se sabe si un valor determinado hay que desecharlo porque escapa dentro del rango de probabilidad que se está usando, o es válido. Y ahí con eso se va trabajando para poder desarrollar las cosas. Bueno, hay muchos caminos, no vamos a entrar en eso, pero sí la historia nos dice que cuando empezó el pensamiento científico en el hombre, empezó la persecución religiosa, porque el conocimiento de fe que se basaba en lo secular, la forma de pensar y analizar las cosas, se daba como verdad absoluta e irreversible. Entonces, decir que, por ejemplo, la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, era un pecado muy grande, una ofensa a lo secular, que era el conocimiento que se había conseguido a nivel humano, con la ignorancia que tenemos nosotros. Pero eso se consideraban sabios, en esos momentos nos considerábamos sabios, cuando llegábamos a una conclusión así y decíamos, bueno, esto es así, esa es la verdad. Y entonces buscábamos el punto de referencia. Muchos profetas que hablaban con lo que veían y lo expresaban como lo que veían a su manera de ver, quedaron como verdades seculares. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, y con todo respeto eso, sin ánimo de discusión, por cada uno, si vos pensás que no es válido lo que yo estoy diciendo, estás en tu derecho. Este, no estás de acuerdo, también estás en tu derecho, pero recordá lo siguiente: cuando Abraham o Moisés decían cosas, las decían en su momento y en su época con la interpretación del momento. ¿Eran válidas las cosas que veían o decían ver? Sí,
sí, pero la interpretación que hacían era una cosa diferente. Por ejemplo, cuando se cuenta que subió a la montaña y vio una zarza ardiendo, ¿pudo haber sido el fenómeno? Sí, pero eso no era Dios, no era el Padre Creador o como quieras decir. Dios es un infinitud tan grande que no se puede expresar para que nosotros lo entendamos. Lo tenemos a veces, nos ha marcado cuando nos creó con su fuerza interior, lo tenemos que buscar dentro nuestro, pero todo lo demás es no imaginación, es producto de la intervención de seres superiores, compañeros nuestros, pero superiores en evolución, que en nombre de esa potencia nos muestran cosas. Y lo hacen de una manera para que nosotros podamos tener conciencia en un momento determinado de que es así. Por eso esas manifestaciones que fueron interpretadas de alguna manera a través del tiempo. Y volviendo a nuestro tema, claro, la fe chocaba con la ciencia. Hasta que de alguna manera, después de una crisis existencial muy grande y que la ciencia fuera encontrando leyes naturales. ¿Qué son las leyes naturales? Las leyes que en todo orden rigen son pequeñas. No tenemos todas las leyes naturales conocidas del universo, pero son las leyes del universo que abarcan todo. Nos abarcan a nosotros, lo que nosotros decimos leyes espirituales, el buen comportamiento, la ley del amor. Todo son leyes naturales, porque llamémoslo naturaleza, llamémoslo Padre Creador, llamémoslo fuerza creadora universal, es infinita en su potencia e infinita en sus manifestaciones, y todas van hacia un mismo lado, que es el lado de la evolución. ¿Hacia dónde? Hacia la perfección limitada que nosotros vamos a tener como almas, como espíritus. Estamos ahora en un planeta y haciendo un proceso de evolución a través de la reencarnación, pero eso en nuestra vida va a continuar. Ahora, estas leyes naturales fueron creciendo y se fueron consolidando. Y entonces se produjo una especie de fractura entre la fe y la ciencia. Entonces, ¿qué se dijo? Bueno, esto lo arreglamos muy fácil. Lo material se encarga la ciencia y lo espiritual es la religión. Y con eso ya quedó separada la cosa. Entonces se vive parcializado en el conocimiento humano. ¿Esto sirvió? Sí. ¿Sirve? Sí. Pero hoy en día nosotros, en vez de tener ciencia versus fe, que es lo que veníamos teniendo hasta hace 200 años atrás, y de tener ahora ciencia separada de la fe, que es una situación que nos lleva a un nihilismo actual, donde la ciencia se encarga de lo que es material. La religión no se mete, la religión es una cuestión de fe. Entonces te hablan de, sí, el inmortalismo y todo lo que quieras. Bueno, se abrirán las puertas del cielo y vendrá el juicio final, que son alegorías, que si se ven como alegorías, sí tienen validez. ¿Por qué? Porque el juicio final se produce cada vez que partimos de de este mundo en que estamos, de esta vida que estamos teniendo, y vamos al otro lado. Vamos a tener nuestro juicio final, muchos juicios finales, porque vamos a ver lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, y ahí vamos a encontrarnos con aquellos que lastimamos o aquellos que no nos dimos cuenta, o aquellos que nos vienen a recibir bien. Bueno, sabemos qué es eso, entonces ahí tenemos un juicio final. Pero no es el juicio final que nosotros vemos. Se abren los cielos, se abre nuestro corazón, se abre nuestra
razón, nuestro intelecto, nuestra mente a nuevos conocimientos, porque ya estamos liberados de la materia. Pueden ser buenos, pueden ser dolorosos todavía, bueno, pero no importa, es así. Ahora, esa ciencia, nosotros tenemos la ciencia contraria a la fe, la ciencia dividida o separada de la fe, y ahora tenemos que ir por la ciencia más la fe, una fe racional, y en eso hay que buscar que cada una de las religiones, que son buenas, son necesarias, si enseñan a las personas a convivir bien, vayan haciendo un raconto de cosas, porque los tiempos son cambiados y nosotros tenemos en esta edad evolutiva del planeta, vamos hacia una transición planetaria urgente. Y se está manifestando en el cambio de clima, en el cambio de geología, en el cambio de lo que vemos geopolítico, en todas las cosas se están cambiando. Nosotros no podemos quedar muy tranquilos en lo que tenemos, porque el miedo interior que nosotros sentimos, y eso es para todos, todas las franjas socioeconómicas, todas las franjas etarias, es para dónde vamos. No puedes, miren lo que está pasando en el planeta, temperaturas altísimas, temperaturas de frío, desprendimiento de glaciares, y uno dice, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer? Lo primero que tenés que hacer es pensar en el otro. Lo primero que hay que hacer es pensar en el otro. Todo el mundo tendría que estar pensando en este momento, por más que las diferencias socioeconómicas se mantengan, porque a veces, por distintas razones, hay un enriquecimiento material en algunas familias que están bien porque han sido genuinos, esfuerzos genuinos de familia, y hay que cuidarlos. Y los otros que están carenciados, por algo están carenciados. Ahora, hay que buscar un equilibrio no regalando, no generando ese estado de violencia, yo te saco para darle, o yo no te doy para que no me robes. Eso no existe. Nosotros tenemos que buscar algo que entendamos que el otro es un compañero de camino, y a veces la ignorancia lleva y la necesidad suma a reacciones de ese tipo. Lo que hay que hacer es aprender a convivir, y eso implica también saber distribuir cosas, saber que el otro necesita no matarse, no hay que sacarlo por algo está en el planeta Tierra. El planeta Tierra alcanza en el mundo para dar alimento a todos, en el mundo para dar salud a todos, en el mundo para dar un poco de felicidad a todos. Diferencias va a haber, tenemos que aceptar eso, y tiene que haber, porque en este planeta todavía reina la fuerza del poder a través de la fuerza y de la economía. Es así, pero eso no tiene que sacar de eje lo que nosotros estamos diciendo, que es el valor espiritual, que es lo que hay que alcanzar. En planetas regeneradores o ya en un estado más evolucionado, ese poder lo va a tener la capacidad, el alma que es más capaz porque desarrolló su intelecto y desarrolló sus sentimientos y lo pone con claridad y discernimiento en bien de los otros, se va haciendo su propio camino y se va haciendo el camino de la felicidad un poco de todos, o por lo menos de la estabilidad, no de la felicidad. Bueno, cuando la ciencia esté sumada a la fe, nos va a mostrar un camino diferente, y esto aparece acá, la presencia del evolucionismo anímico. En Francia, 1857, Allan Kardec, que fue la persona profesor de fuste, de mucho conocimiento intelectual,
científico para esa época, que fue convocado de alguna manera, ustedes pueden leer si quieren sobre él en internet, fue convocado para poder explicar al ser humano por qué y para qué estamos acá, en la etapa que viene de evolución. ¿Qué quiso decir el Maestro Jesús con todo lo que enseñó? Él enseñó el amor real en un estado superior al que nosotros teníamos y tenemos en este momento. Pero, ¿él hizo alguna religión? No, las religiones lo hicieron los hombres. 300 años después de su pasada por la vida. ¿Qué enseñó? ¿Qué hizo? Fue un peregrino, iba hablando tipo profeta y iba mostrando su fuerza a través de aquello que se consideraban milagros, que no eran tales. Eran la fuerza espiritual que él tenía para poder hacer cosas como las que se llamaron milagros en ese momento. Piensen que ustedes que hay muchos evangelios y 4 considerados evangelios genuinos, que se escribieron muchos años después, 40 años después. Durante su vida no se escribió nada. Él dejó una impronta marcada. Y nos enseñó un camino. Bueno, ese camino, en 1857 vinieron guías superiores a mostrar la realidad. Nosotros decimos que es la realidad la que vemos. Sí, claro, pero esa es una realidad relativa, ¿no? Porque la realidad total nosotros no la tenemos, es la interpretación que hacemos de esa realidad. La realidad es universal y la única realidad es son las leyes naturales que rigen el universo total, el que vemos y el que no vemos. Y el mundo espiritual vino a marcar que esta realidad es una realidad ampliada. Que hay que reconocer que hay un proceso de reencarnación y de superación. Aquello que se llamaba infierno o cielo son los que nosotros estamos construyendo todos los días de nuestra vida con nuestras actitudes hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos y cómo vamos creciendo. Bueno, entonces eso es importante que nosotros vayamos viendo y, por supuesto, así como la ciencia, porque uno dice, ¿cómo fue avanzando la ciencia, no? La ciencia fue avanzando haciendo sus autodepuraciones. Miren ustedes. Vamos a poner ciencia. La ciencia tiene en un momento determinado verdades absolutas, básicas, que se llaman paradigmas. A partir de estos paradigmas se construyen en las distintas ramas de la ciencia, sean físicas, químicas, bioquímicas, astrofísicas, lo que fuera, se van construyendo de acuerdo a sus paradigmas. Las sociales también, todas tienen sus paradigmas. Pero cuando aparece algo nuevo, que es parte de una investigación nueva, sólida, genera a veces lo que se llama una crisis. ¿Qué es una crisis? Esto nuevo no encaja en los paradigmas. Entonces se va sobre los paradigmas, aquellas verdades que se daban. No, esto contradice eso y esto parece bueno. Entonces, ¿qué aparece? Después de la crisis aparecen nuevos paradigmas. Bueno, ¿vieron que estamos hablando de las religiones? Así tienen que ser también las religiones. Las religiones, aunque se discuta mucho y se dice que es una cuestión de fe y se trata de mantener alejado de todo esto y decir, no, esto no puede ser así, hay que cambiarlo,
que mantenerlo, porque imagínense, y entonces uno se pregunta, sí, pero decime, ¿cuál es el Dios verdadero? ¿El tuyo, el de la otra religión, el de la otra religión? Porque te muestran 25 religiones diferentes más. Y uno dice, bueno, el que te haga bien, el que te haga sentir buenas personas, el que vos puedas avanzar con algo positivo en la vida, ese es buena religión. Pero tiene que haber, cada religión, en realidad, lo que ha hecho es generar, hasta ahora, a Dios a su imagen y semejanza. Se dice que es Dios dijo, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. No, es al revés. El hombre se inventó ese Dios a su imagen y semejanza. Entonces le puso barba, lo puso sentado en un trono, le puso un Dios a veces temerario, que se enoja, que es capaz de castigar. Y bueno, todo eso fueron paradigmas o verdades seculares. Acá vamos a reemplazar la palabra por secular, cuando hablamos de ciencia, de fe, de religiones. Pero las religiones entraron en crisis, porque en realidad las religiones las representan hombres, y los hombres somos imperfectos. Entonces, en muchos casos tenemos problemas y discrepancias unos con los otros. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Nada? No, tenemos que mirar estos que serían los seculares, cuando hablamos de religión. Acá vamos a poner así para que no se piense que es igual. Secular, esa secularidad entran en crisis. Entonces, ¿por qué? Porque aparece algo nuevo, una visión ampliada, más lógica y más universal. Y los mismos seres que se manifiestan en Allan Kardec le dicen, no, momento, si algo, el razonamiento del ser humano, de este planeta Tierra, encuentra como crítico a lo que nosotros estamos diciendo, lo que tiene que cambiar es, hay que analizar lo que nosotros estamos diciendo. No es que hay que forzar a la verdad que nosotros queremos lo que dicen. El desarrollo del ser humano depende de la evolución que tenga. Entonces, está bien. ¿Qué pasó desde 1857? Lejos de estar en la misma contradicción, están avalando los descubrimientos que hacemos los seres humanos en todas las actividades de nuestra vida, todo lo que decían en 1857 el plano espiritual. Miren ustedes para qué lo decían. Lo decían para enseñarnos cómo tenemos que caminar la vida, entender a Jesús. Cuando él habla de amor no es un amor platónico, ilusorio, que se deja en la puerta a la salida en el atrio de la iglesia. No. Es para todos los días. ¿Y es algo utópico? No, tampoco. Es la forma de relacionarnos con los demás. El amor se puede tener cuando se limita, amor cuando se desarrolla o se amplía la relación. Amor se puede tener cuando vamos juntos a algo. Amor se puede tener cuando se corrige a alguien. Porque el amor es importante aplicar en todas las cosas. El amor cuando protegemos mascotas o más que mascotas, porque ahora las mascotas también muchas veces, perdón, lo voy a decir crudo, a veces son también negocios. Todo se hace con negocio. Todo se hace con negocio. No es así, pero si recogemos una mascotita de la calle, si la cuidamos, la llevamos y le enseñamos, le ayudamos a vivir, eso es importante. Pero también cuando cuidamos una planta, cuando cuidamos, hacemos algo por el ecosistema que nos rodea. Tenemos que cuidar la tierra, porque es nuestra casa. Y no nos damos cuenta. Y lo estamos destruyendo. Bueno, eso es un tema
que cada uno después se hará responsable cuando esté del otro lado. Yo por lo menos estoy convencido de lo que estoy diciendo, y entonces como estoy convencido a nivel científico de las ciencias formales, entonces yo estoy convencido de esto que estoy diciendo, de esta visión ampliada, y entonces me fijo en que digo, bueno, voy a tratar de vivir mi vida en función de eso que yo creo. Vos, y yo lo creo probado, analizado con lógica. Hay muchas pruebas que se pueden dar. Y hay otros que dicen, no, pero la existencia de Dios te puedo dar infinidad de cosas. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión. No vamos a entrar en esa discusión. Podemos entrar en un diálogo de cómo convivir mejor, pero no podemos entrar en esas cuestiones filosóficas que no nos llevan a nada más que al desgaste. Son los exégetas de biblioteca, se dice. Un ser superior que se manifestó y expresó eso. Dice, dejad a los discutidores en estas cosas porque eso no es conducente. Cada uno tiene su tiempo, su momento. Si vos no crees en nada de lo que yo te estoy diciendo y crees que el materialismo vale, sigue tu camino. La vida te va a enseñar, y si no, vas a pasar la muerte y te vas a dar cuenta. Yo, por las dudas, trato de hacer las cosas lo mejor posible para que cuando pase bien. Quiero ahí sentirme mejor y sentirme más libre. Y sé que tengo muchos errores hechos. Yo pido a esa fuente creadora que me permita resolver esas cosas que he hecho mal, transformándolas en trabajo espiritual, que es lo que en realidad todos los seres, hasta los más evolucionados, ya no reencarnan. Lo que hacen es participar en esa obra de creación que es permanente. Y entonces allí nosotros tenemos la posibilidad de ir abriendo nuestra psiquis, abriendo nuestra mente, sabiendo cómo relacionarnos con los demás, encontrarnos con los seres queridos cuando vamos al otro lado. Pero depende de lo que hagamos nosotros acá, y eso yo lo tengo muy claro. Si me equivoco, ahí ya no sé si nos vemos, pero por las dudas yo trato de portarme bien. ¿Y vos qué vas a hacer? Cada día, Bueno, si te gustó esto, ponernos un vistito, me agradó, y después vemos. Nos veremos en el próximo episodio. Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Algunos de sus principios son la existencia de un orden natural que revela a Dios creador, todas las leyes naturales que expresan la evolución hacia la optimización suprema de nuestro ser. Nos enseña que las personas somos almas evolucionando hacia la perfección por medio de la pluralidad de existencias. Nos muestra la coexistencia e interacción de mundos habitados en el universo. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Encontranos en YouTube, Instagram y Spotify.